Buenas noches, auditorio de Plataforma Radio Digital. Estamos transmitiendo el programa por el cuidado de la creación con la compañía de Miguel Ángel de Alba, director de Ambiental News. Te doy la bienvenida a nombre de mis compañeros del Movimiento Católico Mundial por el Clima, capítulo Toluca, Miguel Ángel. Buenas noches, ¿cómo has estado? ¿Qué tal, Carmen? Buenas noches, muy bien, gracias. Espero que ustedes también la estén pasando bien, a pesar de que estemos padeciendo fríos, ¿no? Sí, estamos padeciendo eventos de clima extremo, exactamente. Tenemos frío acá en Metepec, estamos a 14 grados. Acá en la Ciudad de México estamos a 18 grados, pero con un aire bastante helado. Sí, sí te creo. Es que hay mucho granizo arriba, hay hielo arriba. Y bueno, pues esos son los cambios climáticos. ¿Y cuál es tu reporte para el día de hoy, Miguel Ángel? Estamos bien Pues, atentos porque sabemos que han pasado cosas graves. muy graves, muy graves. Pues vamos a tratar el tema de este incendio en el Golfo de México, que se convirtió en el gran tema del fin de semana pasado y pues se convirtió en tendencia en las redes sociales. Este incendio ocurrió en el Golfo de México, en la sonda de Campeche, como consecuencia de una fuga de gas en los ductos de Pemex, en los ductos subterráneos. Las imágenes de ese gran ojo de fuego se volvieron virales en todo el mundo y en los medios internacionales que reportaron lo sucedido, mientras Petróleos Mexicanos, la empresa productiva del Estado, buscaba cómo extinguir esas llamas que salían del océano. Las alarmas de la petrolera estatal mexicana se encendieron alrededor de las 5 de la mañana del viernes 2 de julio, al registrarse una fuga de gas en uno de sus ductos frente a las costas de Campeche en el Golfo de México. La filtración generó un impresionante incendio en el mar a escasos 150 metros de la plataforma satélite Q-Charlie o KU-C del complejo petrolero Q-Maloob-Zaap o KMZ, una de las muchas plataformas que la paraestatal tiene en alta mar para extraer petróleo del subsuelo. El complejo KMZ es vital para la operación de la empresa porque genera el 40% de los 1.68 millones de barriles de petróleo que México produce diariamente. Este complejo es fundamental para los planes energéticos de México porque en 2009 se convirtió en el principal productor de crudo, reemplazando a ACAL, creado después del hallazgo de Cantarell. Pemex inició un protocolo de emergencia para evitar que la situación empeorara. Buques antiincendios fueron enviados a la zona para disparar cañones de agua contra el incendio en el agua, imagen que sirvió para alimentar los memes en las redes sociales. De acuerdo con la narrativa oficial, 5 horas después, los equipos de emergencia apagaron las llamas sin que se registraran heridos ni se evacuara personal de las plataformas cercanas. La empresa informó que tuvo que cerrar las válvulas de interconexión, lo cual permitió superar la emergencia. 3 días después, el lunes 5 de julio, Pemex emitió un nuevo comunicado en el que afirmó que tras recibir los reportes meteorológicos del lugar y la fecha del accidente, constató que el incendio se debió a una combinación de factores: la fuga de gas en un ducto de bombeo neumático y una tormenta en el Golfo de México. Según Pemex, las descargas eléctricas y el gas acumulado en el mar ocasionaron las dantescas imágenes. Pero el daño a la imagen de Pemex y de México ya estaba hecho, porque muchas personas en todo el mundo criticaron el accidente. La activista sueca Greta Thunberg, el ex candidato presidencial de los Estados Unidos, Bernie Sanders, la congresista Alexandria Ocasio-Cortez, entre otros, dijeron que el evento era el reflejo de una industria petrolera que pone por encima de la protección al medio ambiente sus intereses económicos, al tiempo que exhibe los riesgos que representa el modelo de combustibles fósiles de México para el medio ambiente y la seguridad de las personas. Hasta ahora,
el gobierno mexicano y Pemex insisten en que no hubo daño ambiental, ya que no se registró ningún derrame al océano. Sin embargo, especialistas en la materia sostienen que esto no es verdad y que se debe realizar un estudio completo para determinar a qué grado se afectó la flora y la fauna marinas. Chris Robbins, el director de iniciativas científicas de Ocean Conservancy, dijo que Pemex debe asegurar que el resto de su infraestructura no está comprometida y permitir que investigadores externos exploren el área para supervisar el impacto ecológico del siniestro. Déjame mencionarte, Carmen, que en esa zona hay 20 especies de cetáceos y al menos 4 especies de tortugas marinas con distribución en toda la zona, todas ellas bajo alguna categoría de protección. La comunidad de peces del Golfo de México se compone de 1,500 especies, de las cuales 44 son de peces pelágicos mayores, 14 de peces óseos, 26 de tiburones y 4 de mantarrayas. De las especies pelágicas, los tiburones, ballenas y blanco y las mantarrayas gigantes están catalogadas como vulnerables o en peligro de extinción. A los pelágicos mayores se ha demostrado que la interacción con hidrocarburos poliaromáticos, particularmente tóxicos, les causan daños fisiológicos extensos que repercuten en su supervivencia. También se ha observado que en adultos del dorado, algunos compuestos de los hidrocarburos causan una reducción en su capacidad natatoria, la cual es importante para su alimentación. Hay que considerar que cada tipo de impacto tiene consecuencias diferentes en la biodiversidad marina. En este caso, el problema es una fuga de gas, lo que implica impactos distintos a que si hubiera sido un derrame de petróleo, por lo que no hay que justificar el daño ambiental con eso. Además, la Agencia de Monitoreo Atmosférico dio a conocer con datos del programa Copérnicus de la Agencia Espacial Europea las emisiones de dióxido de nitrógeno causadas por el incendio, las cuales fueron detectadas entre 2 y 8 kilómetros de altura. El dióxido de nitrógeno es parte de un grupo de contaminantes gaseosos que se producen a consecuencia de los procesos de quema de combustibles fósiles. Su presencia en el aire contribuye a la formación y modificación de otros contaminantes como el ozono y las partículas en suspensión, así como a la aparición de la lluvia ácida. Además, causa severos daños a la actividad pulmonar en los seres humanos. La secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, María Luisa Albores, informó que personal de su dependencia realizará una visita en el transcurso de esta semana, hoy es jueves y todavía no la hace, para revisar el sitio de la fuga y determinar si hubo algún ecocidio que lamentar. Hay que mencionar que una dependencia de la Semarnat, la Agencia de Seguridad de Energía y Ambiente, conocida como ASEA, es la que debe supervisar las actividades de Pemex para evitar en lo posible este tipo de accidentes. En la realidad, según la Auditoría Superior de la Federación, la ASEA es solamente reactiva y atiende accidentes en el sector una vez que han pasado. Según la consultora de análisis de riesgos UMIT MX, la ASEA tiene los mecanismos para informar de la ocurrencia de accidentes, pero hace poco o nada para prevenirlos. Originado esto en mucho por la reducción en 66% de su presupuesto tan solo de 2020 a 2021. Pero ASEA tampoco tiene mecanismos de control para validar la información que le acercan sus inspectores de campo, lo que deja abierta una gran puerta para actos de corrupción. Por si fuera poco, ASEA actúa de forma discrecional al no tener criterios que definan qué supervisará o qué vigilará, ni tampoco metodología o normativas para el trabajo de supervisión. Ante esto, el presidente anunció la intención de depender menos de los combustibles fósiles, pero olvidó que su política energética está centrada en el petróleo, por lo que las instalaciones estratégicas adquieren mayor valor y hoy carecen de la protección necesaria.
Aún sin derrame, los efectos del incendio y su onda expansiva, así como la lluvia ácida generada, podrían ser enormes para el hábitat, la flora y la fauna del Golfo de México y en particular de la sonda de Campeche. Con esta situación, Pemex tiene que poner sus barbas a remojar porque cada año aparece como una de las 10 empresas más contaminantes del mundo. Según el análisis 2020 del Instituto de Responsabilidad Climática de los Estados Unidos, Petróleos Mexicanos ha emitido 23,000 millones de toneladas de dióxido de carbono desde 1965. Esto es 1,63% de las emisiones contaminantes que se han liberado en todo el planeta desde esa fecha. Pero los problemas de Pemex no son solamente ecológicos, ya que lleva años de funcionar en niveles críticos. Su deuda llegó a 107,000 millones de dólares en 2019, lo que la convirtió en la empresa petrolera más endeudada del mundo. Esos números rojos se han visto afectados por los escándalos de corrupción que ha vivido la empresa, como los de Odebrecht, los de Emilio Lozoya Austin y Carlos Romero de Champs. A final de cuentas, el problema mayor que se identifica con este y otros accidentes ocurridos en instalaciones de la petrolera es el mantenimiento, por lo que muchos responsabilizan al gobierno de lo ocurrido el pasado fin de semana. La Auditoría Superior de la Federación encontró deficiencias millonarias, omisiones y pagos indebidos por concepto de mantenimiento en varias áreas de Pemex en los últimos años, lo cual se ha traducido en accidentes como el de un tanque de almacenamiento de la refinería de Minatitlán, Veracruz, que dejó 7 lesionados el pasado 7 de abril, y el del complejo petroquímico de Pajaritos, Veracruz, el 20 de abril. Con ese historial, surgen las dudas acerca de la seguridad con la que funcionarán la refinería de Dos Bocas en Tabasco o el complejo Deer Park en Texas, si es que se concreta la compraventa. Los especialistas alertan que la mezcla de la necedad por apostar a los energéticos fosilizados y una austeridad a rajatabla solo generará que sean más frecuentes los accidentes como el del pasado fin de semana. ¿Cómo ves, Carmen? Esta Pues es la negra situación. así es, pues qué triste, ¿no? Yo creo que el Golfo de México ha sido afectado por muchas fugas de petróleo, por muchos accidentes en plataformas petroleras. Como verás, pues también el Golfo de México abarca pues un área de Estados Unidos, ¿no? Y Así es. ellos también tienen plataformas y con los huracanes sé que ha habido unas fugas terribles y que tampoco se han atendido en mucho tiempo, lo que ha provocado pues que toda la fauna marina del Golfo de México pues se haya visto muy, muy reducida, ¿no? En su población. Y bueno, pues este accidente pues sí es reflejo, ¿verdad? Lo estamos viviendo en todos los estados de nuestro país, donde no hay presupuesto, donde no hay pues manera de evitar las catástrofes tanto climáticas como en este caso accidentes de plataformas petroleras. Y sí, yo comprendo muy bien a Greta Thunberg, a Alejandra Ocasio-Cortez, Ocasio. y Ocasio Cortés y también a Benny Sanders, ¿verdad? El que Bernie Sanders. Ajá. Sí, ellos pues son activistas climáticos muy conocidos, muy, muy destacados y claro, a cualquiera enfurece una cuestión de esta, sobre todo a Greta Thunberg, porque pues ella defiende el futuro de la juventud, el futuro para ellos, cuál va a ser. Y siento que pues si se tiene el objetivo de tener una infraestructura petrolera en el país, que se siga teniendo esa tendencia, a pesar de que va contracorriente, porque todos los países del mundo quieren ya deshacerse de las energías fósiles, y los países que más han avanzado en ese sentido, pues son los que no tienen petróleo precisamente, son los que ya están, muchos de ellos ya tienen energías limpias de manera importante, pero si en este gobierno se sigue enfocando
en las energías fósiles, como es la operación de la planta de luz, la CFE, que funciona con carbón. Y si toda nuestra apuesta está en el petróleo, que nunca hemos visto esa riqueza en México, ¿eh? O sea, hay tanta corrupción que realmente pues, ha quedado en los bolsillos de los funcionarios públicos. En realidad nunca hemos visto sus bondades como ciudadanos. Era para que tuviéramos dinero de sobra para tener energías limpias operando en todo el país en este momento. Y sin embargo no es así. Intentamos de tantas maneras, ¿verdad? Los que estamos involucrados en estos temas, que ya, pues ya sabemos cuál es la respuesta, ¿no? Una respuesta pues que no quiere escuchar, no se quiere escuchar y esa transición a energías limpias a México le va a costar muchísimo tiempo. Como tú mencionabas en noticias anteriores, nos quedan solo 10 años para recuperar ecosistemas. No nada más salir de las energías fósiles, sino 10 años para regenerar nuestros ecosistemas. Y de esa forma, pues no vamos a poder nunca en México, porque no hay presupuesto y porque se sigue usando la energía fósil. Entonces, estos 3 años que faltan todavía, pues son valiosísimos, ¿no? Valiosísimos para avanzar en ese sentido, pero pues podremos avanzar los mexicanos, podremos defender nuestros territorios, nuestros ecosistemas como ciudadanos. Eso es determinante, o sea, ¿por qué nuestra opinión no está teniendo peso? ¿Ya? ¿Por qué esas demandas, por qué esas críticas a nivel mundial no han funcionado, no han hecho reaccionar a quienes tienen que reaccionar, ¿no? A quienes depende de sus decisiones que esto cambie? Y pues he escuchado noticias, ¿verdad? Esta semana, eh, las granizadas, todos los eventos de clima extremo que ya estamos viviendo en México. Pues ahí está la alarma encendida, ya deberíamos de estar en una emergencia climática en este país, pero una emergencia total, ¿no? Por todo lo que estamos viendo, sequías por un lado, eh, inundaciones por el otro, huracanes por todos lados, ondas de calor que están matando a mucha gente. Entonces, esos eventos de clima extremo, imagínate que alguien muera en su carro por hipotermia, o sea, se me hacen noticias tan tristes, se me hacen eventos que sí tienen que hacer reaccionar a las personas, ¿no? Y pues los mexicanos vamos a tener que hacer muchas cosas para presionar, para buscar en la legislación los cambios necesarios. Yo creo que eso es lo que debemos hacer, porque esa transición pues no es justo para nosotros, ¿no? Que nos esté dando. Y no es justo para el mundo, porque el Acuerdo de París es un acuerdo multinacional y pues todos los países dependemos de lo que los demás están haciendo también. Entonces estamos decepcionando al mundo en esa transición. Es correcto, y mientras los demás países están aumentando sus ambiciones en materia de reducción de emisiones, pues México va a incumplir con el compromiso inicial. O sea, ya no digamos que haya aumentado, sino que ni siquiera va a poder cumplir con el compromiso inicial. Y ciertamente la sociedad tiene que despertar, tiene que hacer algo, tiene que volcarse a la acción y salirnos de ese país de los otros datos que lo único que hacen es distraernos. Porque no es posible que un presidente en una conferencia de prensa que se transmite a nivel nacional diga que lo que se escapó y lo que se quemó en el ducto de Pemex era nitrógeno, un gas que no es comburente y que sí fue utilizado, pero para apagar el incendio que se estaba generando. Entonces, es increíble que un presidente maneje ese tipo de información para engañar a la gente, porque eso es lo que está haciendo. Y respecto al Golfo de México, Carmen, hay que recordar, precisamente se están cumpliendo 10 años de la tragedia de la plataforma de British Petroleum en el Golfo de México también, allá por el área de Texas, que también devastó muchísimo la zona marina y la economía de los estados costeros. Entonces se están cumpliendo casualmente por estas fechas una década de que ocurrió ese accidente. Así es.
Y bueno, y la humanidad va a estar expuesta a eso, ¿no? Este planeta que ya está tan frágilmente afectado en todos sus ecosistemas, pues cada accidente pues es de lamentarse profundamente porque nuestras especies se han estado extinguiendo a una tasa de 60%. Estamos viviendo una extinción masiva y con esos accidentes, pues se nos acaba la fauna marina, es tristísimo, ¿no? Tenemos una atmósfera altamente contaminada, mares contaminados, ríos, mares y lagunas contaminados. Entonces, si no nos ponemos las pilas, Miguel Ángel, no sé, yo no sé qué vaya a suceder ya en la siguiente década, pero esta es la única que tenemos, es todo lo que tenemos para actuar. Entonces hay que actuar mucho, hay que presionar, hay que formar conciencia, hay que educar a las personas. Y este tipo de noticias, de análisis, es muy útil para la sociedad, en mi punto de vista. Ojalá que el auditorio de plataforma radio digital, bueno, pues esté escuchando con oídos muy, muy abiertos para que comprendamos, ¿verdad?, la gravedad de lo que estamos haciendo. Por eso la industria fósil tiene que desaparecer, porque está ocasionando desastres tremendos, además de la contaminación de la atmósfera, ¿no? De la quema de carbono, la quema de petróleo, todo esto. Entonces, a ver, una pequeña duda. ¿La fuga sí era de petróleo o era solo de gas? La fuga fue de gas. De gas, ok, O ok. sea, sí es un oleoducto, Ujú, pero por el oleoducto corren tanto petróleo como gas. Y en este caso lo que se escapó fue el gas únicamente. ujú, No hubo derrame de petróleo. ujú. Eso es, si no hubiera sido peor Sin el asunto. embargo, pues el gas también tiene su efecto. Exacto, sí Claro, hubiera sido sí, mucho peor. Y además, este tipo de accidentes, Carmen, se van a estar presentando cada vez con mayor frecuencia, porque hay que recordar que son instalaciones muy viejas, no solamente las de Pemex, en todo el mundo. Ya en esta semana han ocurrido otros dos accidentes, sobre todo en Europa. Entonces hay que estar muy atentos porque este tipo de accidentes, repito, se van a estar sucediendo con mucha más frecuencia, porque además, pues los países quieren explotar al máximo esa capacidad instalada que tienen y al forzar unas plantas ya obsoletas, pues van a hacerlas tronar literalmente. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Y también, bien lo dices, la sociedad tiene que escuchar muy bien todo lo que se está comentando sobre esto y salir a las calles, salir a protestar, salir a demandar que haya una acción climática para quienes todavía estamos aquí, para los que ya están por incorporarse a la actividad productiva, nuestros hijos, nuestros nietos, y pues precisamente Fridays for Future está anunciando una huelga general global para el próximo 24 de septiembre. Entonces yo creo que es una buena oportunidad para pues demostrar que estamos en una emergencia climática y que es necesario que los gobiernos junto con la sociedad actúen. así es, Miguel Ángel. Yo añadiría nada más una cuestión. Esas plataformas petroleras, esas plataformas marinas, ahora están más expuestas, digo, por un lado que ya son obsoletas, ¿no? Que no tienen el mantenimiento, que ya no funcionan igual que antes, etcétera. Ahora, esos huracanes son los que están también haciendo de las suyas, ¿no? Entonces, es bien importante apurarnos para transitar energías limpias, si no esos huracanes pues van a ser peor de lo que ya son en este momento. Y pues con toda la destrucción de infraestructura que conllevan. Entonces creo que sí es importantísimo, importantísimo transitar ya energías limpias de manera rápida. Si el gobierno no lo hace, pues nosotros como ciudadanos lo tenemos que hacer también y respetar el medio ambiente y tratar de recuperar nuestros ecosistemas, ir a plantación de árboles, ir a todos los actos que involucren el saneamiento de los ecosistemas en México, tenemos que tomar esas opciones como ciudadanos, ¿verdad?
Entonces sí, pues si seguimos calentando la atmósfera, pues esos eventos van a empeorar con el tiempo, pero pues tenemos que detenernos ya. Y Fíjate, así Carmen, es. que en Tamaulipas el gobierno implantó una medida que me parece genial. A los estudiantes de educación superior tienen que plantar un árbol y por lo menos cuidarlo 6 meses para poder graduarse. Ok, eso es Y eso se fabuloso. pudiera repetir en todos los estados, Ujú, sería fabuloso. ujú. Fíjate que recientemente me llegó en Facebook un video, no sé, es en la India, en una pequeña población de la India, el jefe pues, de la zona, ¿verdad? Perdió a su hija. Entonces, para recordarla, a partir de ese momento, cada mujer que vaya a tener un bebé tiene que plantar 150 árboles. Entonces, eso es lo que ha hecho esta comunidad, estar plantando árboles, y ahorita tienen un clima buenísimo en esa zona, tienen agua, tienen todo lo que necesitan. Y yo pienso que acá en México también deberíamos adoptar esa idea, ¿no? Por cada bebé que nace, por cada mujer que va a tener un bebé, plantar 150 árboles para que ese bebé tenga oxígeno, tenga agua, tenga lluvias, tenga todo lo que necesita. Sería ¿Cómo ideal. ves? Hay que invitar a hacer esa campaña. Yo he estado más o menos ahí sondeando a la gente a ver si se animaría, pero pues es algo interesante, ¿no? Valdría la pena intentarlo. Además de los estudiantes, que claro, esa obligación me parece fabulosa, es la obligación de plantar un árbol para poder graduarse. Deberían de pedirles más. No, pero qué importante que no nada más lo planten, sino que también lo cuiden. Claro, claro, así es. A las plantas y a los árboles hay que amarlos para cuidarlos. Si no los amamos, si no comprendemos que pues son nuestros primos, hermanos, que son los que nos están dando vida en el planeta, gracias a ellos hay vida como la conocemos, pues si no entendemos eso, pues ¿qué nos espera? Así es. Pues ni hablar. Pues ese es el panorama, Carmen, ¿cómo ves? Pues estoy triste por esos eventos de clima extremo que hemos tenido en nuestro país y también por ese accidente, ¿no? El tiempo que nos queda de esta década, pues es un tiempo preciosísimo, preciosísimo, y tenemos que acelerar esa transición. Muchas gracias, Miguel Ángel, por tu reporte. Te esperamos con mucho entusiasmo para el reporte de la próxima semana, a ver cómo siguen estas cuestiones afectándonos aquí en nuestro país y en el mundo, ¿verdad? Porque pues ya estamos con el agua al cuello en cuanto a cambios climáticos. Ya nos llegó el agua al cuello. Esperemos para la próxima semana tener noticias un poquito más agradables. Sí, esperemos que sí. Muchas gracias, Miguel Ángel, y le doy las gracias al auditorio de Plataforma Radio Digital y a nombre de mis compañeros del capítulo Toluca del Movimiento Católico Mundial por el Clima, te doy las gracias. Muy buenas noches, Miguel Ángel. Muy buenas noches, Carmen, y buenas noches a nuestro auditorio.